Bien, bien, estamos de regreso aquí en nuestro programa Energía, Combustibles y Más, con el grato placer de nuestro invitado, el ingeniero Cristino Sánchez. Pero ahora continuamos con las noticias de combustibles. Luis. Bueno, siempre es lo de mayor impacto hablar sobre las alzas o los precios del petróleo. Entonces, en ese sentido, nos hacemos eco, digamos, de una noticia en el periódico El Día, que dice que las alzas del petróleo inciden en gastos adicionales. Entonces, esto que nueva vez, las alzas del petróleo obligan al Estado Dominicano a agregar al presupuesto más recursos para subsidios. Este año son unos 14.700 millones. De dicho monto, 6.000 millones serán destinados para subsidio de los combustibles y 8.700 millones de subsidio al sector eléctrico. Recordemos que en el sector de los combustibles estos subsidios se dan cuando tenemos las alzas en el barril de petróleo, específicamente en el que nos sirve de referencia a nosotros en la República Dominicana para la fórmula de precios, de cálculo de precios, que es el petróleo del tipo West Texas Intermediate. Entonces, cuando este petróleo pues sube, y si sube de una manera muy abrupta, lo que hace el gobierno normalmente es que revisa la economía dominicana y ve si puede traspasar esa subida a los precios locales. Si ve que no lo puede hacer por varias razones, como que, por ejemplo, hay una fuerte crisis en un determinado momento, se le debe dar prioridad a otros gastos de los consumidores dominicanos y así otras variables, pues el gobierno dominicano lo que hace es que genera una deuda con los importadores de combustibles para no subir en los precios locales de los combustibles en la misma medida en que han subido los precios internacionales del barril de petróleo. A veces pues lo sube un poquito y no lo sube al mismo nivel, a veces no lo sube. E incluso tenemos que recordar, que ya lo hemos dicho muchas veces, que ya tenemos varias semanas que el gobierno mantiene los precios congelados, los precios de los combustibles congelados. Esto es muy importante, entonces de ahí viene el subsidio a los combustibles, que esto es la noticia que estábamos hablando. El economista Antonio Siriaco explica que el impacto del petróleo en la economía es fuerte, puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, por cada dólar de recaudación en los precios del petróleo para la economía dominicana, el ahorro marginal es de alrededor de $116.000 diarios, equivalentes a $42 millones de reducción adicional en la factura petrolera. Esto significa que si los precios del petróleo, que si los precios del petróleo, el gobierno los estimó en $61.9 el barril en el presupuesto del 2021 y terminan en ese año en $70 el barril, es decir, mucho más alto. El país podría tener un gasto adicional en la factura de petróleo de 72 millones de dólares. Entonces, esto es muy importante, la estimación antes del año para el presupuesto siguiente, para ver si va a haber pues unas asignaciones adicionales. Esto, pues hasta aquí este interesante, digamos, reporte del periódico El Día. Y bueno, vamos a pasar a los datos breves, José Colón, en materia de energía. ¿Qué tenemos como datos breves? Datos breves, como todos los martes. Hoy tenemos lo que va del mes de julio, del 1 al 26 de julio. La disponibilidad de generación promedio horaria, la disponibilidad de potencia de generación promedio horaria, 3.189.86 megavatios. La demanda de potencia abastecida promedio horaria en lo que va del 1 al 26 de julio ha sido de 2.541.31 megavatios. Se mantiene que la máxima que hemos tenido en lo que va de este mes ha sido de 2.983.67 megavatios. Eso ocurrió a las 9 de la noche, el día 2. ¿Qué día fue? Viernes. Viernes, o sea, Sí. a las 9 de la noche, viernes. Entonces, la demanda abastecida en energía, megavatios hora, en lo que va de mes ha sido de 1.585.774.67 megavatios hora. Esa ha sido la demanda de energía abastecida en lo que va de mes. Las unidades, según su tipo de combustible,
que aportaron ese abastecimiento en orden de mayor a menor han sido gas natural, unidades con gas natural han aportado el 38%. Las unidades a carbón, el 36.7%. La semana pasada teníamos que en tercer lugar estaba las unidades eólicas, pero hoy subió un poquito arriba de escalón. El fuel oil, las unidades que funcionan en base a fuel oil número 6 aportaron el 7.7% de la demanda que se ha abastecido de energía en lo que va de mes. Las unidades de generación eólica, el 7.5%. Las unidades de generación hidráulica, el 7.3%. Se mantienen las unidades de generación solar en 1.8%, han aportado el abastecimiento. La única unidad que tenemos en base a biomasa, un 1.1%, que es San Pedro Bioenergy. Y hay un pequeño aporte de un 0.02% de la única unidad que tenemos declarada para abastecimiento de energía en el CENI, de Jaina Gas, que es con fuel oil número 2, un 0.02% con él. Hasta ahí los datos breves de combustible. O sea, estamos diciendo los datos breves de energía. Que un 17 a un 18% del abastecimiento de energía ha sido en base a renovables. A renovables, exactamente. Es un número bueno. Ahora mismo se está haciendo prueba con el parque solar Girasol, que tiene que entrar de 120 megavatios, que ya salió, que se inauguró recientemente. Y por ahí vienen los 50 megavatios que va a aportar Santana Sol también, que esa la va a operar a esa Andrés, que también están anunciando. Y al cierre de año se prevé un incremento importante en las unidades de generación en base a fotovoltaica. Definitivamente ese es nuestro petróleo. Así es. Sí, totalmente. Bueno, entonces, Luis, los datos breves de combustibles. Sí, antes de entrar, simplemente comentar algunas cosas sobre esto. Bueno, gas natural, recordemos 38%, que es muy importante para nosotros, Radio Escucha, que tengamos en cuenta aspectos importantes siempre. El gas natural es importante para los dominicanos, precisamente por este número. Lo que quiere decir esto es que el 38%, o sea, de la energía abastecida al sistema, el 38% vino de este combustible, de gas natural. Entonces, los movimientos de precios de este combustible es internacional, es muy importante para nosotros. Vamos a seguir aprendiendo a ver cómo cotiza, cómo se mueve, cuáles son los riesgos del gas natural, porque esto nos podría afectar en la parte, pues, de lo que podemos gastar en energía. Estamos hablando del 38%, es el que es el campeón, y seguido por el carbón. Bien, entonces también debemos recordar que aunque estamos por un 17 en energías, digamos, en fuentes renovables, recordar cuáles son, pues, nuestras aspiraciones, nuestras metas. Tenemos un acuerdo de París, como ya lo hemos dicho en otros momentos, establece unas metas 2025, 2030, y estas metas es, bueno, seguir subiendo bastante en mayor cantidad de fuentes renovables de energía. Vamos bien, incluso los números están un poquito mejor. En el 2020 terminamos en un 16 punto y pico por ciento, y ya vemos que en este mes pues estamos en un 17 punto y pico por ciento, pero con lo que está diciendo Colón, que son los nuevos parques que se van a abrir, pues esto puede subir bastante. Es así. O sea que muy bien. Qué bueno que se está confiando en la inversión en energías renovables en este país, siendo cónsonos con el mundo entero, porque también debemos recordar, en otro momento dimos unos datos, y es que más del 50% de la energía inyectada nueva en el mundo entero en el 2020, más del 50% fue de energías renovables. Entonces nosotros estamos siendo cónsonos con la corriente del mundo. Bueno, en cuanto a los datos breves en combustibles, pues tenemos que los precios locales se han mantenido igual, congelados, a base del sacrificio que estamos haciendo nosotros los dominicanos, representados por el Poder Ejecutivo, por el gobierno que toma estas decisiones de generar deudas, repito, con los importadores
para mantener estos precios congelados pese a los movimientos. Ahora bien, pese a los movimientos del barril del petróleo. Ahora bien, el barril del petróleo últimamente ha bajado en los mercados internacionales, últimamente, pero no ha bajado a unos niveles para que nosotros podamos bajar nuestros precios locales. Ha bajado y todavía nuestros precios están muy bajos si lo queremos traspasar igual a lo que debería ser. De hecho, como veremos más adelante, nosotros no estamos teniendo los precios locales más altos, ni estamos entre los más altos con respecto al mundo, y menos aún con países donde no se produce petróleo. Bueno, se han mantenido congelados y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME ha hablado bastante de esto. En cuanto a los precios del barril del petróleo, recordemos que siempre hablamos de dos, que son el West Texas Intermediate y el del tipo Brent. Dentro de tantos tipos de petróleo, estos son los más importantes y los que se toman de referencia por su dulzura y por su ligereza. Son los mejores en este aspecto. ¿Por qué es bueno la dulzura y la ligereza en el petróleo? Porque eficientiza sus procesos de refinación y toda su cadena. Entonces eso lo hace pues mucho más atractivo y lo hace ser la referencia realmente. El petróleo del tipo Brent cotiza en Europa, específicamente en Inglaterra, y el petróleo del tipo West Texas Intermediate en los Estados Unidos, específicamente en la bolsa de New York. Siempre debemos estar muy pendientes, muy pendientes. Bueno, pues ha estado un poco a la baja, esa es la buena noticia. Ahora está en $71.91, cerró ayer el West Texas Intermediate, y el Brent cerró en $74.01. Es decir, siguen bajando estos precios del barril. Ya hemos hablado también posibles causas de por qué esté bajando. Eso te iba a preguntar, que ¿por qué sigue bajando? Bueno, sigue bajando por varias causas. Porque recuérdate que en otros programas y hablamos, primero había una crisis en los tiempos de la nevada que hubo en la zona de Texas, eso es un tema. Después tuvo el tema del carguero que se quedó en un canal, que también eso tenía sus efectos. Por otro lado, teníamos que para verano aumenta la demanda en los países grandes por el tema del calor, ese tipo de cosas, el aumento del mismo turismo también. Entonces eso nos afecta directamente, pero ahora está bajando. Sí. Mira, uno de las razones principales, o algunas de las razones principales, podrían ser razones como las siguientes. Siempre pueden haber nuevas. El mundo del petróleo es un estudio constantemente. Y uno puede ser el aumento de la producción de petróleo que fue decidida por la OPEP. Los países productores de petróleo decidieron aumentar en una medida conservadora, pero tomaron la decisión, porque tenían muchas reuniones de la OPEP en la cual no tomaban la decisión de aumentar la producción. Y esto pues mantenía mucha presión sobre los precios de los combustibles para que se mantuvieran al alza. Pero ya tomaron la decisión y ya se decidió aumentar y por un buen tiempo, digamos a un mediano plazo, aumentar la producción. Esto fue muy bueno. También otro aspecto que es malo para nosotros porque es más delicado, pero también ayuda para la baja de los precios, es que todavía hay mucha incertidumbre sobre la variante Delta del COVID. Entonces, todavía no es que estamos a rienda suelta. De hecho, hay países, como ya le hemos manifestado, que han puesto más restricciones después de haber liberado restricciones otrora. Por ejemplo, Australia, que es muy, muy importante, o sea, ha recrudecido sus restricciones, y así otros países. Entonces, este miedo, o sea, que está latente, también hace que baje un poco. Y también, pues como siempre, han mejorado los inventarios en los Estados Unidos. Esto es muy importante para nosotros. Cuando los inventarios están difíciles en los Estados Unidos, o sea, cuando estamos cortos de inventario de productos, pues eso también causa el alta de los combustibles. Recordemos que Biden, el presidente Biden de los Estados Unidos, es una persona pro medio ambiente y en cierto punto ha desmotivado las inversiones en lo que es la producción, digamos, de crudo.
y las perforaciones. Entonces, esto crea un problema. Cuando su mismo país está en un pico de demanda, como lo es el verano, que es un pico de demanda que rige precios mundiales, lo que la señal que él manda es sigamos parando las inversiones porque los esfuerzos hay que concentrarlos en energías renovables y en medio ambiente. Pero tiene un problema. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos la mayoría de movilidad es a base de combustión fósil. Entonces, la movilidad y más, esa fuente de energía se necesita bastante en los Estados Unidos. Entonces, Biden ha tenido que pedirle a la OPEP, por favor, aumenten bastante la producción de petróleo. Entonces, ahí tenemos una disyuntiva. Entonces, tú no quieres aumentar tu producción, te estás pidiendo allá que aumenten. Es bien interesante el juego de los combustibles en ese sentido. Bueno, pues dicho esto, seguimos informando en datos breves que el precio promedio de gasolina en todo el mundo es de $4.49 o en pesos 256 pesos. Señores, el mismo precio de la gasolina premium en República Dominicana. El mismo precio, 256 pesos. Y sabes que tú estás mencionando eso y siempre recuerdo una radio escucha que me dice que ella no se explica cómo va a ser que aquí la gasolina esté más barata que a nivel mundial. Yo lo único que tiene que decirle, llama al programa para que te lo expliquen. Sí, por lo que hemos explicado, Colón, muy bien por decirlo. Varias semanas nos mantuvimos por debajo del precio promedio mundial por la decisión que tuvo el gobierno de la República Dominicana de congelar los precios. Congelarlo, no importa. Aquí hubieron subidas altísimas, como de hacía más de 3 años que el barril de petróleo no subía a esos niveles y los precios locales se mantuvieron congelados. Eso no suele suceder en los demás países. Por eso nosotros teníamos un precio de combustible por debajo del promedio mundial. Esto lo pueden buscar, nos pueden escribir, le podemos decir la fuente para que ustedes mismos vean que es de fuente bastante segura, porque estas son métricas que se llevan mundialmente y son muy objetivas. Yo tengo una duda o una pregunta respecto al tema. Si Estados Unidos ha solicitado, vamos a decir, el aumento de la producción de petróleo por los países exportadores de petróleo, Estados Unidos, el productor de petróleo, ha decidido bajar su producción o dejar de lado su producción, que es una producción, vamos a decir, por encima del promedio del costo del petróleo. Sí, ahí es donde está la parte interesante, porque Biden con su agenda medioambiental ha también desmotivado mucho las inversiones en producción y en producción de crudo en su propio país. Entonces, pues esto inmediatamente hace que tenga menos petróleo. Entonces, cuando se choca con la realidad de un aumento de demanda tan grande, es que le dice a la OPEP, tienen que producir más. Bueno, y la OPEP le dice, tranquilo, nosotros tomamos esa decisión cuando lo entendamos. Estados Unidos acaba de salir de una presión importante, que fue todo el tiempo que duró la OPEP sin decidir aumentar la producción de petróleo. Un juego de negocios interesantísimo, hasta que ya finalmente lo decidió. También algo que siempre se discutió mucho y todavía no ha llegado a un puerto, es que Estados Unidos vuelva a firmar el pacto nuclear con Irán. Si esto sucede, esto puede ayudar a que los precios también bajen mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos inversionistas. Ahora mismo se mantiene bloqueado, digamos, los negocios de Irán, y hay muchos inversionistas que están listos para invertir en Irán, en la producción, en las excavaciones y en todo, desde que Estados Unidos vuelva a firmar el pacto nuclear con Irán. Si lo hace, ellos inmediatamente invierten y la cantidad de petróleo que Irán puede producir es bastante importante. Eso puede también bajar en buena medida los precios de los combustibles. Eso siempre se está hablando toda la semana. ¿Ya va a firmar? Sí, no, sino quién. Para que tengan la información, este pacto se firmó por primera vez hace bastante tiempo, creo que en el 2015, y fue el presidente anterior de los Estados Unidos quien tomó la decisión de salir pues de este pacto nuclear. Entonces Estados Unidos salió. Ahora la esperanza está centrada en que Biden firme nuevamente este pacto nuclear. Bien,
Entonces, eso va por ahí. Bueno, el precio promedio de gasolina en los Estados Unidos, precisamente, es de $3.51. Subió un poquito, pese a que el barril ha estado bajando, quizás por una cuestión de presión en los inventarios locales. Ahí tenemos los datos breves en materia de combustibles.